Hoy es Martes Santo, estamos ya en víspera de los días preciosísimos del Triduo, en los que contemplamos el misterio del corazón de Dios, del corazón abierto de Dios que nos abre su intimidad. Y hoy, leyendo el Evangelio de este día, yo pensaba cómo en la pasión todas las facultades de la naturaleza humana de Jesús sufren muchísimo. Muchas veces nos quedamos solamente en el aspecto exterior, en los sufrimientos físicos, la flagelación, la coronación de espinas, que es verdad que fueron atroces, pero yo creo que fueron mayores los sufrimientos del alma del Señor. La pasión del corazón, como decimos, que sufrió el Señor en Getsemaní, cuando carga con el pecado de la humanidad, y la pasión también en la afectividad, podríamos decir, del corazón del Señor. Y esa pasión el Señor la sufre en la última cena, cuando tiene que padecer, por un lado, la incomprensión de los apóstoles que no se enteran de nada, Por otro lado, la negación de Pedro, el gran amigo, la cabeza, el que ha sido elegido para ser el responsable y el que tiene que confirmar en la fe a sus hermanos, precisamente vacila en su fe y le niega ante una criada. Y por otro lado, el gran dolor del corazón del Señor, que es la traición de Judas, uno de los 12. Siempre el Evangelio dice uno de los 12, uno de los íntimos, amado del Señor. Una figura siempre controvertida. ¿Cuánta gente piensa que el Señor eligió a Judas para que le traicionara, ¿no? Y de alguna manera que sería como algo como muy cruel, ¿no? Algo muy cruel. Y no es así. El Señor elige a Judas porque Judas era bueno, porque Judas era entusiasta, porque Judas tenía el corazón encendido, porque Judas esperaba el Mesías, porque Judas además era muy valioso. Cuando el Señor le confía la bolsa del dinero es porque tenía conocimientos empresariales, económicos, y le confía pues algo tremendamente delicado, que es la economía, pues para que el grupo de los apóstoles pudieran cada día comer y pudieran cada día tener, ¿no? y vivir y poderse dedicar a lo importante, ¿no? A predicar. Y el Señor le confía a Judas este encargo tan delicado. Por lo tanto, Judas tenía la confianza del Señor totalmente. Y Judas le traiciona, ¿no? Y le traiciona con un beso de amigo. Es el dolor grande, el dolor mayor del corazón del Señor. El Señor lo dice, y lo dice, hoy yo lo pensaba, ¿no? Recordaba las apariciones de Parelemonial, cuando el Señor pide la reparación a su corazón, y el Señor le muestra a Santa Margarita que el mayor dolor de su corazón es el pecado de las almas consagradas. Es como lo que más le hiere al Señor, porque es verdad que los consagrados, y de un modo muy especial los sacerdotes, que tenemos este sacramento precioso, hemos sido elegidos y el Señor ha puesto en nosotros una confianza especial. En nosotros, en nuestras manos, se encuentra la salvación. Tenemos los sacramentos, el perdón, la capacidad de celebrar misa, la capacidad de bautizar. Es algo realmente impresionante la confianza que Dios ha tenido en nosotros, eligiéndonos y consagrándonos como sacerdotes. Y por eso al Señor le hiere especialmente el pecado de los sacerdotes, de aquellos que vivimos más cerca de Él, en la intimidad con Él, aquellos que deberíamos vivir en esa unión del corazón, que deberíamos reflejar y ser otro Cristo en medio del mundo. Y tantas veces pues somos esos traidores, ¿no? Tantas veces le traicionamos, y muchas veces de la manera pues más vil, ¿no? Con un beso. Por eso hoy es un día para orar, para reparar, para consolar el corazón de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Como nos enseña el Evangelio, como hizo Juan. Qué bonito, Juan vive la última cena, nos dice el Evangelio, en el seno de Jesús. Una expresión que en el Evangelio aparece también en el Evangelio de aquel Lázaro
y el rico Epulón, el pobre Lázaro, aquel que cuando muere se va al seno de Abraham. No nos habla del cielo o del paraíso, sino del seno de Abraham, la intimidad. Pues Juan vive la última cena en la intimidad, pero cuando el Señor anuncia que uno le va a traicionar, Juan se reclina sobre el pecho del Señor. Juan se reclina en el corazón del Señor y vive este momento de la traición, de la mayor traición, lo vive en esa sintonía de corazón, en la intimidad del corazón del Señor. Yo estoy convencido de que si Pedro hubiera sabido que era Judas, lo hubiera matado allí mismo, ¿no? Le hubiera impedido que saliera y le hubiera pegado una paliza, ¿no? Pero qué distintos, ¿verdad? Son Juan y Pedro, porque Juan vive el misterio desde el corazón del Señor, no desde un amor imperfecto, desde un amor fogoso, pero que todavía no ha llegado a esa unión total de voluntad con el Señor. Y Juan sí, y Juan ahí, ¿no?, reclinado en el pecho del Señor, en la intimidad del corazón del Señor, siente en su corazón el dolor del Señor. Cuando el Señor le da ese trozo de pan untado a Judas, es ese último gesto de predilección, es esa última tabla de salvación. El Señor le está diciendo a Judas: de verdad te amo, y te amo con amor de predilección, te amo con el mismo amor con el que te amé desde el primer día. Le miró con la misma mirada de amor con la que le llamó aquel día en Galilea. El Señor puso todo el amor de su corazón en ese trozo de pan. Y nos dice el Evangelio que detrás del pan entró Satanás. En vez de entrar el amor del Señor, entró todo lo contrario. Fue como la puntilla, podríamos decir, ¿no?, la puntilla que remata a Judas. Judas no entiende el amor del Señor, no entiende la delicadeza del Señor. ¿Por qué? Porque Judas no está en el pecho del Señor. Judas ya ha decidido quitarlo del medio. El Señor le estorba. El Señor le ha defraudado totalmente sus expectativas humanas. No es el Mesías que él esperaba y se lo pone en bandeja a los fariseos, se lo entrega. Quizás no sopesó, quizá a lo mejor Judas pensaría, ¿no?, pues que le harán un juicio y el Señor cambiará y el Señor, no sé, no sabemos qué pasaría por la cabeza de Judas. Sin duda no estaba pues lo que iba a suceder, ¿no?, o cómo iba a desenvolverse la pasión, porque yo creo que si Judas hubiera sabido, nunca lo hubiera hecho. Pero es verdad que Judas se mueve ya exclusivamente por sus intereses, por sus expectativas. Él ha dejado corromper su corazón. Qué imagen tan potente, ¿os acordáis en la película de la Pasión? Ese burro, cuando Judas se va a ahorcar y aparece ese burro que está corrompido, ese burro que está podrido, se lo están comiendo las moscas, la imagen de su alma, totalmente destruida. Qué triste es llegar a este punto. Y como os decía antes, ¿no?, cuántas almas consagradas, especialmente almas de sacerdotes, que son así, cuántos santos, cuántos místicos que han tenido la gracia de ver las almas y de ver especialmente el estado de tantos sacerdotes. Pienso en Padre Pío o pienso en la Beata Conchita, ¿no?, y tantos otros que han sufrido, ¿no?, al ver cómo las almas que deberían ser más puras que las almas de los ángeles, que deberían ser como el cristal, las almas que deberían ser más perfectas y unidas al Señor, cuántas veces están así, ¿no? Están totalmente corrompidas, destruidas por tantas cosas y por tantos pecados. Vamos hoy a reclinarnos en el pecho del Señor, como Juan. Vamos a pedirle al Señor el dolor del corazón, de su corazón, y vamos a pedirle al Señor que no solo nos haga reparar y consolar, sino pues ojalá también trabajar por su gloria, trabajando por la santidad de los sacerdotes. Yo muchas veces aquí en la parroquia lo digo: no nos critiquéis, no sirve de nada que nos critiquéis, tenemos muchos fallos, muchísimos fallos, pero no nos sirve de nada. La caridad, la corrección fraterna hecha con amor, cuando uno vea pues cosas que no están bien, con amor,
con delicadeza, pero también con valentía y sobre todo pensando bien en nuestra propia salvación. Oye, pues mira, esto que has hecho, esto que has dicho, esto no lo he entendido, o esto me ha parecido, pero a mí personalmente me hace mucho bien, ¿no? Y me ha hecho mucho bien en mi vida como sacerdote y en algunos momentos hasta me ha salvado de muchas cosas el que alguien desde fuera pues me haya dicho, oye, mira, he visto esto, no me ha parecido, o esto que has hecho, esto que has dicho. Pues a mí en algún momento, como os digo, ¿no? me ha rescatado y me ha abierto los ojos en situaciones que a lo mejor yo no sabía o yo no controlaba o yo no pensaba. Pues cuánto bien podemos hacer a nuestros sacerdotes también, pero como os digo, siempre movidos por el amor, no movidos por la crítica o por el deseo, ¿no? No, por el puro amor a Jesucristo y a sus sacerdotes. Vamos a pedirle hoy también, en este día en el que, al menos aquí en Toledo, celebramos la misa crismal, en la que los sacerdotes renovamos nuestras promesas que hicimos el día de nuestra ordenación. Vamos a pedir hoy al Señor por la fidelidad de los sacerdotes a estas promesas que hicimos un día delante de nuestro obispo.